saludarles, voy a robarles poquito tiempo y en nombre de la Federación Española de Municipios y Provincias, pues darles la bienvenida a esta jornada técnica. Como saben, es una iniciativa que se promueve a través de la Comisión de Políticas de Agua y Medio Ambiente y Economía Circular de la FEN, y la intención nace con la voluntad y es necesario reflexionar sobre la importancia de promover y ampliar el uso de las aguas regeneradas en nuestras ciudades. La gestión integral del agua y de forma particular la regeneración presentan hoy en día una prioridad. Tal es así que ya no solo las grandes ciudades, sino también muchos de los ayuntamientos y muchas de las diputaciones estamos trabajando en ello. Yo, de hecho, muchas veces digo que bajo mi opinión y prueba en los presupuestos es que es la legislatura del ciclo del agua. Considero que tenemos que seguir avanzando hacia este modelo, un modelo más sostenible, afrontar el cambio climático y seguir fortaleciendo todo lo que tiene que ver con la economía circular. Tenemos que optimizar nuestros recursos hídricos y son desafíos complicados para las grandes ciudades, pero también para el ámbito rural. Y para ello, ¿qué hace falta? Pues lo que sabemos todos, es una colaboración y un compromiso, como digo, decidido de las administraciones. Por eso yo insisto tantas veces que, bajo mi opinión, es la legislatura del ciclo del agua. Nosotros, desde la Federación Española de Municipios, reafirmamos el papel protagonista de los municipios, la ampliación de las políticas ambientales y el impulso de un desarrollo local más sostenible. Es una jornada en la cual, bueno, pues están especialistas de ámbito estatal, de ámbito municipal, que van a compartir experiencias, conocimientos, prácticas de regeneración de aguas residuales en un ámbito clave para dar cumplimiento a todo ese marco normativo, tanto en el ámbito nacional como en el ámbito europeo. Como digo, lo mío es darles la bienvenida y quiero trasladar mi agradecimiento al subdirector general de Protección de Aguas y Gestión de Riesgos del Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico, así como a los representantes que van a participar de los ayuntamientos de Alicante, Barcelona, Murcia, cuya aportación sin duda será de gran valor. Por supuesto, quiero agradecer la implicación del teniente de alcalde Cornellá de Llobregat y vocal de la comisión por hacer de moderador en la mesa de experiencias municipales. Extiendo también a todos los responsables municipales que siguen esta jornada, que antes estaba en la cifra. Creo que es una jornada con un llamamiento y que allí tiene un quórum bastante importante. Y quiero agradecer, como digo, a todos los funcionarios su compromiso, pues sin ellos sería imposible seguir trabajando y continuar mejorando la gestión integral del agua. Estoy seguro que esta jornada va a ser una jornada muy interesante. Siempre, bueno, pues el compartir esas experiencias nos ayuda a todos y va a haber aprendizaje, va a haber intercambio de acciones que se van a cabo en el territorio nacional y al final lo que tenemos que seguir es gestionando el agua y que tenemos que acabar siendo con ella pues una gestión eficaz, eficiente y más sostenible. Yo, sin más, desde aquí, desde Valladolid, el Palacio de Pimentel, donde nació Felipe II, pues como digo, agradecerles a todos. Estoy seguro que va a ser una jornada muy interesante y yo por mi parte pues me despido y de verdad que muchísimas gracias a todos los que hacéis posible esta jornada. Muchas gracias. A continuación tiene la palabra don Francisco Javier Sánchez Martínez, subdirector general de Protección de las Aguas y Gestión de Riesgos de la Dirección General del Agua del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. Cuando quiera. Bueno, pues muy buenos días a todos. Y bueno, por nuestra parte es un placer compartir este webinar con todos vosotros y especialmente trabajar con la FEM, que siempre es una de las prioridades absolutas que tenemos a la hora de fomentar la gestión y la mejora en la gestión del agua, ¿no? Yo sí que creo que, como decíamos antes, la gestión del agua pues es una de las máximas prioridades que tenemos. Y en ese sentido, pues sí que desde la reutilización de las aguas regeneradas, pues para nosotros es una de las fuentes más seguras de disposición de agua en los próximos años, ¿no? Si os parece, comparto la presentación y os hago esta pequeña presentación y luego ya pues quedamos también
para cualquier pregunta y comentarios, ¿no? ¿Se ve ya bien las transparencias? ¿Se ve todo bien? Sí, perfecto. Venga, pues si queréis empezamos ya con con la presentación. Y digamos que la presentación empezamos pues con la Ley de Aguas, que ya en 1986 hablaba sobre la posibilidad de reutilización de aguas regeneradas. Y no es hasta 2007 cuando el Real Decreto 1620 establece ya un primer marco normativo en toda España sobre el régimen jurídico de la reutilización de las aguas. Y con este Real Decreto hemos trabajado en toda la reutilización en España hasta que en el año 2020 la Comisión Europea aprobó un reglamento sobre reutilización del agua para el uso agrícola. Este reglamento era de obligado cumplimiento, no era una directiva que había que transponer a cada norma, sino que era ya de obligado cumplimiento para todo el territorio de la Unión Europea y sobre todo destinado al riego agrícola. Ese Real Decreto, ese reglamento entrará en vigor 3 años después y nosotros aprovechamos pues, el plan de recuperación como uno de los hitos del plan para hacer un ajuste sobre la reutilización y la normativa de reutilización del agua en España, que se aprobó por Real Decreto Ley en el año 2023, incluyendo pequeñas modificaciones en la Ley de Aguas de reutilización, para sobre todo establecer un nuevo marco jurídico y también transponer de alguna forma, aunque no era necesario, el reglamento europeo de uso agrícola, ¿no? Y ese Real Decreto Ley, perdonad, se culminó pues, con un nuevo Real Decreto, el 1085 de 2024, del 22 de octubre, que deroga pues, el Real Decreto 1620 de 2007 y establece el nuevo marco jurídico para toda la reutilización del agua en España. Este Real Decreto pues tiene los capítulos que veis un poco en las transparencias, son 8 capítulos, 30 artículos y 3 anexos, y sin duda pues establece ese nuevo marco jurídico que es el que vamos a ver ahora, en el cual se establecen los pasos administrativos que hay que hacer para tener permiso para reutilizar el agua y luego la calidad del agua reutilizada que tenemos que tener y luego también cómo fomentar la reutilización de las aguas regeneradas. Lo primero que tenemos que ver es un poco ese marco jurídico y en este caso lo que tendríamos es de una estación depuradora de aguas residuales, pues esas estaciones depuradoras tienen siempre su autorización de vertido para verter al dominio público hidráulico o al dominio público marítimo terrestre y lo que ahora necesitan es una autorización para la producción y suministro de agua regenerada, que sería, pues, perdonad, que se me mueve el ratón. El nuevo mecanismo jurídico sería que cualquier entidad puede tener esa autorización para la producción y suministro de agua regenerada y luego tú la produces y un tercero o tú mismo puedes tener ya la concesión para el uso del agua regenerada, de forma que tenemos 2 títulos administrativos, la autorización para la producción y suministro y por otro lado la concesión para el uso del agua regenerada. ¿Qué es lo más importante? Pues que todas esas autorizaciones de producción y suministro tienen que ser compatibles con el Plan Hidrológico de Cuenca, tienen que tener un informe preceptivo y vinculante de las autoridades sanitarias de las comunidades autónomas y hay otros informes pues, que hay que elaborar dentro de ese proceso de autorización y producción y suministro y de la concesión. Y en general todos tienen que estar todo enmarcado en un plan de gestión del riesgo del agua regenerada que establezca los mecanismos técnicos o los procesos para asegurar que el agua regenerada pues se puede utilizar en los distintos usos. Normalmente son estos 3, autorizaciones de vertido, autorización de producción y suministro y concesión, los 3 elementos jurídicos importantes que tenemos que tener en cuenta a la hora de la reutilización.
Y el modelo, digamos, o la principal novedad de todo este proceso es el contenido del plan de gestión del riesgo del agua regenerada, que si bien la Comisión Europea establecía que solo tenía que tenerse para los usos agrarios, en la modificación que se hizo de la Ley de Aguas en España se establece que todos los usos tienen que tener ese plan de gestión del riesgo del agua regenerada, fundamentalmente usos urbanos, usos industriales o usos agrarios. Y en nuestro caso, pues sí que suponía un enorme desafío que estos planes de gestión del riesgo que había que hacer en España, pues que no fuesen una barrera a la hora de desarrollar estos planes, ¿no? Por eso empezamos a trabajar junto con los distintos usuarios del agua de regadío, fundamentalmente al principio del agua urbana y del agua industrial, para establecer modelos y plantillas de cómo elaborar estos planes de gestión del riesgo que están ya disponibles en la web del Ministerio, en ese link que podéis ver ahí y que ya están consensuados en la mayor parte con las autoridades sanitarias de las comunidades autónomas, y utilizando estas plantillas pues ya tienes pues un éxito bastante importante a la hora de desarrollar estos planes. Estos planes disponen de un contenido tipo siempre, que sería la descripción del sistema de reutilización, las partes responsables, la identificación de los potenciales agentes y sucesos peligrosos, la evaluación del riesgo y los sistemas de coordinación y procedimientos de control de cada uno de estos usos del agua. También yo creo que es muy importante cómo fomentar la reutilización del agua regenerada, y en principio las formas que establece este Real Decreto pues serían tres, ¿no? La primera, que sería que los planes hidrológicos de cuenca establezcan qué condiciones o qué masas de agua son las prioritarias a la hora de impulsar la reutilización de aguas regeneradas, incluyendo la posibilidad de establecer condiciones de vertido más rigurosas que las condiciones habituales. Y además, en principio, pues lo que tenemos que tener muy en cuenta es la afección a los caudales ecológicos de estas distintas masas de agua, ¿no? De forma que hay veces que, sobre todo en el interior o en las partes de interior en las cuales los ríos, digamos que una parte muy importante del agua del río es el agua que viene de la depuradora, pues en esos casos sí que los organismos de cuenca tienen que velar porque la reutilización no reduzca los caudales ecológicos, ¿no? Y eso sí que también es una limitación de la reutilización en los entornos del centro de España, ¿no? Cosa que no sucede en la parte de costa, ¿no? Donde la reutilización sí que tiene un poder enorme a la hora de generar volúmenes adicionales, ¿no? También este marco del Real Decreto pues establece que las administraciones públicas deben elaborar instrumentos económicos, ayudas a concesionarios, etcétera, para ir promoviendo la sustitución de aguas naturales por aguas reutilizadas y para fomentar las tecnologías que fomenten la reutilización. Y luego, por último, pues sí que se establece la obligatoriedad de que todos los municipios o aglomeraciones de más de 50.000 habitantes elaboren planes de fomento de la reutilización de sus aguas residuales. Y esta sí que es una obligación legal para todos los municipios de más de 50.000 habitantes. En cuanto a los instrumentos económicos, por lo que veíamos antes, fundamentalmente se pueden elaborar o desarrollar ayudas para que los concesionarios puedan sustituir progresivamente aguas depuradas, aguas de carácter natural por el agua regenerada. Y recientemente hemos publicado una guía de recomendaciones para la elaboración de los planes de fomento de la reutilización de las aguas asociadas a los usos urbanos, que está disponible en la web también del Ministerio, en el enlace que podéis ver en la transparencia. Y aquí en el Real Decreto se establecen dos tipos de planes de fomento del agua regenerada, los que son obligatorios para los más de 50.000 habitantes, y luego hay otros opcionales, digamos, o simplificados para aquellos municipios de menos de 50.000 habitantes que también pues quieran elaborar de forma, digamos, libre estos planes de fomento del agua reutilizada, ¿no? Los planes de fomento pues sí que disponen, la guía lo que establece sería más o menos 6 fases,
en la cual empezamos por una evaluación de los recursos disponibles, el diagnóstico de la situación actual, los objetivos de la reutilización, las medidas, los costes y la evaluación de los resultados. Estos planes se tienen que revisar y actualizar cada 10 años y los aprueba, digamos, el ayuntamiento previo consulta con los organismos de cuenca respectivos. Por ejemplo, pues una de las medidas que se establecen como fuentes de inspiración sería, por ejemplo, pues el baldeo de calles con agua potable o agua tratada, pues parece que no es una de las soluciones mejores y estas serían las cuestiones que poco a poco deberíamos ir eliminando de todas nuestras ciudades, o el riego de los grandes parques y jardines, etcétera, ¿no? Todo eso que progresivamente se haga fundamentalmente a través de la reutilización del agua urbana. En cuanto a políticas públicas, pues fundamentalmente estamos ahora mismo en el proceso de elaboración de finalizando los planes hidrológicos de tercer ciclo y en el pleno proceso de implantación o de redacción de los nuevos planes hidrológicos de cuarto ciclo, y es estos planes hidrológicos el elemento esencial a la hora de establecer qué políticas públicas desarrollar para el fomento de la reutilización. Y en nuestro caso, pues sí que dentro de los programas de inversión y modernización, pues sí que queremos destacar pues toda la parte que estamos desarrollando dentro del PERTE de digitalización del ciclo urbano del agua, enmarcado en el plan de recuperación, que con una inversión total de unos 1.200 millones de euros del PRTR está destinando una parte importante de esos beneficiarios pues a la digitalización, y en concreto también a la digitalización no solo de las captaciones, sino todos los vertidos, el control de las depuradoras. Y, por ejemplo, pues en este programa del PERTE tenemos 85 puntos o mejoras en estaciones de regeneración de agua, 1.200 EDARES o puntos de control de depuradoras, que se está mejorando muchísimo la caracterización de los vertidos, y a partir de ella se podrá conocer y mejorar mucho la reutilización, ¿no? Entonces, en este caso, nuestro PERTE de ciclo urbano del agua, que en total son 550 millones destinados a los grandes beneficiarios del agua de ciclo urbano y 200 millones transferidos a las comunidades autónomas, pues una vez que acabe este PERTE, pues este año va a acabar, pues tendremos que plantearnos conjuntamente con todos vosotros cómo seguir en el futuro con este tipo de actuaciones, ¿no? Y en este caso sí que es importante que veamos el papel de cada una de las administraciones a la hora del fomento de la reutilización. Nosotros, desde la Administración del Estado, pues diseñamos la normativa básica, establecemos la política hídrica nacional y coordinamos los planes hidrológicos, y son las comunidades autónomas los que están planificando, gestionando e integrando las infraestructuras regionales, los recursos y proyectos regionales, y supervisando el cumplimiento de la normativa, en este caso fundamentalmente a través de las autoridades sanitarias. Y son, por ejemplo, pues en el caso de la región de Murcia y la Comunidad Valenciana, los entes pioneros y prioritarios, junto con, por ejemplo, la Junta de Andalucía, a la hora de impulsar la reutilización a partir de las distintas edades, y las entidades locales, a través ellas mismas o a través de los operadores, pues la operación de las estaciones depuradoras y la implementación de esos proyectos de reutilización para los usos urbanos. Y por nuestra parte, simplemente dejar como conclusiones que entendemos que la reutilización es muy importante porque la llamamos es el agua doblemente segura porque está disponible y porque es el agua que proviene del abastecimiento urbano, que es el más seguro de todos los abastecimientos, y además porque es una agua segura porque dispone de un plan de gestión del riesgo que avala que la seguridad, digamos, asociada a la utilización de ese agua, pues está avalada por esos planes y esas administraciones sanitarias. Y sobre todo que en estos momentos, si bien ahora mismo todos podemos tener en la cabeza pues este tren de borrascas que nos ha dejado los embalses a un nivel de llenado importante y podemos estar relajados pensando que tenemos agua para los próximos años, en la mayor parte de los casos no es así. Los grandes embalses que tenemos son fundamentalmente destinados al regadío. Hay muchísimas zonas de España que no tienen
esa regulación o que necesitan aguas subterráneas, y la sustitución del agua, digamos, que podemos emplear por agua regenerada es uno de los aspectos más importantes que tenemos, y fundamentalmente en todas las zonas costeras, ¿no? Donde sí que tenemos que ver que la vulnerabilidad frente a los impactos del cambio climático es enorme. En estos casos sí que podemos decir que las políticas públicas estamos intentando fomentar la reutilización, que la tecnología que disponemos ya es importantísima y ya es muy sencillo llegar a esa producción de agua regenerada, y lo que tenemos que llegar entre todos es a conseguir un marco financiero y unas inversiones que permitan, pues, dar este salto cualitativo en la reutilización en España, ¿no? Simplemente por dar una cifra, el volumen de agua reutilizada en España que tenemos capacidad de generar es de unos 400 hectómetros cúbicos, que más o menos es constante desde los últimos años. Sí que en los últimos años, fundamentalmente en la Junta de Andalucía, está proponiendo nuevos proyectos de reutilización que también han tenido un impacto muy positivo en Cataluña en los últimos años, y que entre todos tenemos que intentar llegar al objetivo que se puso durante la modificación de la Ley de Aguas, de al menos llegar en los próximos años a los 1000 hectómetros cúbicos de agua regenerada, ¿no? Y por mi parte nada más, y quedo también a la disposición y a cualquiera de las preguntas que queráis desarrollar. Muchas gracias, Francisco Javier. A continuación pasamos a la mesa de excedencias municipales y posterior debate, el cual se va a encargar de moderarlo don Claudio Carmona, vocal de la Comisión de Políticas de Agua y Medio Ambiente y Economía Circular de la Federación Española de Municipios y Provincias y teniente de alcalde de Cornellá de Llobregat. Cuando quieras. Muy bien, gracias, buenos días. Gracias primero de todo al equipo técnico de la FEM, y ya trasladaré también el agradecimiento a Conrado, el presidente de la comisión, por pensar en mí para presentar esta mesa, que es un placer. Principalmente presentaré los tres ponentes que tendremos a continuación, pero también decir a todos los asistentes que la idea es que después de las tres ponencias tengamos también un marco de debate para preguntas o comentarios, que lo podréis hacer en el chat, que en principio en el margen inferior derecho de vuestras pantallas podéis ver. Importante que le deis, cuando hagáis las preguntas, la opción a todos, para que el comentario sea público, digamos, y no en privado. Pero en todo caso, como digo, pues primero escucharemos las tres ponencias y a continuación podremos dar ese turno de preguntas o comentarios. También decir que si, como el tiempo es limitado, obviamente, si alguna se queda sin contestar, pues se pueden dar respuesta posterior y por escrito las próximas semanas. Bueno, yo creo que con el marco inicial previo fantástico, este marco general queda ya bastante claro, por un lado, de la necesidad y la importancia de la regeneración de aguas, pero también de la potencialidad, ¿no? Y las posibilidades que tienen. Los tres ponentes son de regiones que creo que son marcadas claramente también por la complejidad y el estrés de los recursos hídricos, ¿no? Yo en mi caso, que soy de la provincia de Barcelona, en Cataluña, pues hemos sufrido recientemente unos episodios de sequía muy, muy graves, y evidentemente que, haciendo de la necesidad virtud, ha tenido que servir también para impulsar muchas estrategias también en el ámbito de la regeneración de aguas, y por tanto ahora se hablará. Decir, claro, que por la parte de esta mesa de experiencias municipales, que para el mundo local la regeneración de aguas es una oportunidad no solo para reducir el consumo de agua potable, sino también para suponer un ahorro económico y energético, que suponen otras posibilidades, otras soluciones, y que aquí son vías que evidentemente tenemos que explorar y potenciar. Por tanto, paso ya al primero de los ponentes. Si os parece, lo que haremos es que cada ponente tendrá aproximadamente unos 15 minutos. Presento al primero, que en este caso es José Manuel Lázaro Pérez, que es actualmente el responsable del Departamento de Planificación y Oficina Técnica de Aguas Municipalizadas de Alicante, empresa mixta del Ayuntamiento de Alicante. Y en la ponencia titulada Proyecto Alicante Agua Circular nos explicará cómo Aguas de Alicante y el Ayuntamiento buscan esta reutilización del 100% del agua depurada de la ciudad, elevando el actual 85% para mejorar la sostenibilidad. Una iniciativa que se centra en la regeneración de aguas residuales para usos agrícolas, baldeo de calles y riego de parques, pero ahora nos explicará mucho mejor José Manuel.
Adelante, todo tuyo. Pues muchas gracias, buenos días a todos y agradecer la oportunidad que nos da FEM para compartir el caso de la ciudad de Alicante. Voy a compartirlo en modo presentación para que lo veáis un poquito mejor. Y efectivamente, bueno, el caso de la ciudad de Alicante, en el caso Alicante de agua circular, creo que encaja perfectamente con toda la filosofía de la esencia de la jornada de hoy, de la webinar de hoy. Voy a empezar por poner la idiosincrasia de la problemática de la que partimos en este caso. En este caso tenemos un problema con una de las depuradoras, concretamente una de las dos depuradoras de la ciudad de Alicante, por la ubicación donde está su punto de vertido y la acumulación que ha hecho con los años por la zona en la que se produce, porque es una zona de un barranco natural que está justo en la bocana del puerto, con lo cual tiene muy mala dilución y unos problemas ambientales que se vienen arrastrando. Por supuesto, por el tema de lluvias que ya conocéis de la zona mediterránea, pues cada vez más son pues los desbordamientos que se están produciendo en momentos puntuales. A todo esto, bueno, pues como he dicho, la autorización de vertido que queda condicionada a que si no se toman medidas, pues esa autorización de vertido pues no se está cumpliendo. La adaptación de la normativa que todos los municipios se tienen que cumplir a partir del 665 del 2023 en cuanto a la adaptación de los desbordamientos de las redes de drenaje urbano. Y bueno, pues eso que hemos comentado de las condiciones cada vez más adversas por el cambio climático que estamos todos notando. Esto sumado a zona de Mediterráneo donde hay un déficit estructural importante, con declaraciones de sobreexplotación en las zonas de acuíferos de agua subterránea, con el aumento por los planes hidrológicos que requiere, porque viene así mandado también por Europa, de cada vez ser más exigentes con los caudales ecológicos, y con esto implica pues, reducciones de transferencias entre zonas de España, como pueden ser el trasvase Tajo Segura o Júcar Vinalopó. Todo eso hace que pongamos el foco como no un problema, sino como una solución en las mayores utilizaciones del agua reutilizada de la depuración. En el caso de la zona del Alacantí, yo he puesto bajo, aunque sé que en otras zonas este porcentaje puede parecer elevado, pero la problemática que tenemos nosotros y hacia el objetivo que vamos es bajo porque estamos en un 33%, muchas veces debido a falta de infraestructuras para llevar a zonas de consumo, a los altos costes de reutilización para el regadío y a quizá que a veces la calidad de este agua para este uso de regadío pues no es la adecuada. Esa es la foto de la problemática de partida y la de los objetivos que se pretenden conseguir con este proyecto, pues es conseguir, como el nombre decía y veréis después, un vertido cero del agua tratada, lo cual supone un 100% de la reutilización de los efluentes de las dos depuradoras y es pasar de unos usos que están ahora en torno a los 10,6 hectómetros año hasta incrementar hasta el 100% que serían 27 hectómetros anuales, lo cual es un objetivo pues muy ambicioso. Por supuesto, también dentro de este proyecto de Alicante Circular se tiene que conseguir la autorización de todos los puntos de desbordamiento de acuerdo al 665. Se conseguirá una disminución del estrés hídrico por poner esta cantidad de agua a disposición de los usuarios y, por lo tanto, de reducción de extracciones de agua subterránea de acuíferos. Se dinamizará el sector agrícola porque esta cantidad de agua y conseguir unos precios competitivos, tendría una mejora, por supuesto, del turismo en una zona costera con la mejora ambiental de protección de la bahía y pues efectivamente los usos urbanos del agua regenerada pues permitirán efectivamente potenciar muchísimo más las zonas verdes de la ciudad, con lo que lleva de efecto la reducción de efecto calor, isla de calor, y todo ello pues enmarcaría este proyecto como pues lo que hemos dicho, un ejemplo de sostenibilidad. La problemática que nos hemos encontrado también, efectivamente, es que desde la ciudad, que es la que genera realmente las aguas urbanas, pues no podemos darle solución exclusivamente con los usos urbanos, que realmente son limitados. Somos grandes generadores del agua, pero no somos los grandes consumidores. Los grandes consumidores realmente
es la agricultura, es la que realmente puede absorber esa gran cantidad de agua. Y para que la agricultura entre en ese juego, aparte efectivamente, como nos ha explicado, toda la normativa que da garantía legal sobre las calidades, los planes de fomento, pues efectivamente hay que completarla, la parte primera efectivamente con una calidad adecuada agronómicamente, y eso en zonas costeras implica, aparte de los terciarios adecuados, es que incluya desalación, porque la zona costera tiene problemas de intrusión de niveles de mar, incluso con los pues, levantes o ponientes según zonas, pues tiene intrusión marina, y esto efectivamente pues, impide que tenga una calidad agronómica adecuada. Luego, efectivamente, en zona costera, que es donde se genera y donde está la depuración, pues efectivamente no están los grandes consumidores y hay que elevar este agua a cotas de zonas metropolitanas adyacentes, pero con cotas elevadas, con lo cual ya tienes coste de desalación y coste de elevación, ¿vale? Y efectivamente tiene que tener un nivel adecuado. Y luego, efectivamente, las infraestructuras, pues hace falta que la curva de demanda que los agricultores tienen, que se concentra mucho en verano y menos en invierno, pues la capacidad de producción de las plantas pues no se asemeja a esa curva y efectivamente hace falta una relación de embalsamientos y zonas para que se acumule el agua. Bueno, estos proyectos efectivamente pues implican que haya que tener una relación entre administraciones involucradas, porque ahí está el Ministerio, con la Dirección General de Agua, las confederaciones con sus concesiones, planes hidrológicos, empresas públicas como Aquamed, que es la que gestionaría la explotación, por parte de los organismos autonómicos, tanto medio ambiente como agricultura, como las entidades de depuración, y a nivel local, pues efectivamente el ayuntamiento en su gestión y en las ordenanzas de control de vertido. Lo que es el proyecto propiamente en sí tiene dos partes importantes, la que es el vertido cero, que como os he dicho es que no salga nada del agua tratada a la bahía, sino que se consiga reutilizar, pues implica pues efectivamente que por parte del Ministerio estarían las plantas de ósmosis, las balsas de almacenamiento y las fotovoltaicas para conseguir un precio adecuado. Por parte de los organismos autonómicos, la reducción de nitrógeno y fósforo, las mejoras de terciario, la readecuación de los niveles entre las depuradoras de la ciudad para que se ajusten a los consumidores, y por parte del ayuntamiento, la reducción de la conductividad, el control de vertidos y los alivios con monitorización. Todo eso sería vertido cero, pero vertido cero es una parte de lo que es Alicante Agua Circular. Hay que sumarle que se pretende que se haga un plan de depósitos de contaminación para conseguir cumplir el Real Decreto 665, que además llevaría una serie de parques inundables y una puesta en marcha de los SUTs, además de las retenciones de alivios y de sólidos y en suspensión, y la ampliación del sistema de agua regenerada, en este caso ya urbana. Las grandes esbozos para cumplirme dentro del plazo no os iba a querer dar grande eso, pero bueno, los proyectos están redactados, pero están en tramitación ambiental en el Ministerio, redactados por el organismo autonómico de la Comunidad Valenciana, y de las dos depuradoras en concreto pues tienen una capacidad de reutilización, son muy parecidos los dos, en torno a los 13 hectómetros anuales, con estaciones regeneradoras de ultrafiltración y ósmosis, con el objetivo de conseguir un tipo de calidad de agua regenerada tipo A con la nueva nomenclatura de la digamos normativa. Conseguir un tratamiento también biológico de la salmuera, que es el rechazo de la ósmosis, para que antes de su vertido tenga un tratamiento adecuado en un humedal artificial, almacenamientos de embalses para que esta curva de oferta-demanda se ajuste, conducciones para llevar a los sitios de consumo, estaciones de bombeo de su elevación y las balsas fotovoltaicas o playas fotovoltaicas encima de balsas para conseguir que el coste energético pues no sea un impedimento para el uso de los usuarios. Esto está en torno a los 140 millones de euros, y lo mismo con la otra depuradora. No voy a repetir las cifras, las veis en pantalla y podréis tener a disposición las presentaciones, digamos, de unas magnitudes parecidas.
Por parte del ayuntamiento, y es lo que se centra es efectivamente en conseguir, como responsable del titular de vertido, que la calidad del agua llegue a esas desalación dentro de unos rangos adecuados que las membranas puedan utilizar. Esos rangos están por debajo de los 3.000 microsiemens y por eso hay unos objetivos que ya se están cumpliendo de obras para que antes del 2027 estén en el valor de 2.800 microsiemens, que es un valor que es el con el que ya se puede tratar. Aparte de eso, se tienen que monitorizar todos los puntos de desbordamiento al medio natural. Y como completación, para completar la parte de Alicante Circular, por lo que os he dicho y ahora veremos, es ese proyecto de anti-DSUs, parques inundables y retenciones y fomento del agua regenerada. Muchas de las obras están en marcha para conseguir las zonas que están por debajo de nivel freático, por debajo de nivel de mar, son los colectores principales que ya se han lanzado y efectivamente el proyecto que se pretende de anti-DSUs con el 665, como ya conoceréis todos los municipios, pues dentro del inventario que se ha dado en la ciudad se tiene que conseguir gestionar al menos el 60% de las aguas que se producen en lluvias de PD80, que es el 80% diario de históricos muy elevados. Eso implica, pues como veis, un proyecto ambicioso de ubicaciones de depósitos anti-DSU. Además de este proyecto de anti-DSUs, ya se están haciendo 2 parques adicionales. Tenemos un parque que se llama La Marjal, que tuvo un gran éxito por esta función. Estábamos haciendo en la ciudad el Parque de la Almadraba, que es un segundo parque, y ya tenemos un tercero en redacción de proyecto. Además, se ha hecho una guía de diseño de sistemas de los SUTs para que cualquier nuevo desarrollo implemente estas guías. Esto potencia el uso de este agua antes de que llegue a su desbordamiento, ¿vale? Estos inventarios que hemos tenido que hacer todos los municipios dentro de los plazos, en el caso de la ciudad de Alicante, se suponen entre las 2 depuradoras 70 puntos de desbordamiento de medios naturales, o sea, de medio natural hidrológico y el marítimo. Son los puntos que veis ahí. Cada uno de esos puntos tiene que tener asociada una medida de los depósitos que hemos dicho o de los SUS que se van a hacer para aliviar estos puntos. Esto es parte del proyecto Alicante Circular. Y como medida que los propios usos urbanos como baldeos y sobre todo jardines públicos puedan hacer, pues hay que potenciar efectivamente los usos del agua regenerada dentro de la ciudad. La ciudad de Alicante ya dispone de concesiones y de una red bastante amplia para llegar a los núcleos principales. Estamos consumiendo por encima del hectómetro cúbico anual para uso estrictamente urbano. Y se pretende efectivamente que los nuevos planes de desarrollo ya tengan como obligación el hacer uso del riego en esas nuevas zonas con agua regenerada, para lo cual se implicará pues efectivamente ampliar las redes actuales. Entonces se tienen que adaptar, con esta adaptación de los terciarios que hemos visto, se tiene que adaptar la capacidad de almacenamiento de salida de esos terciarios con depósitos en las cabeceras, se tiene que ampliar las redes propiamente de refuerzo para que llegue a estas zonas nuevas y conseguir que estos nuevos desarrollos consigan usar agua de una calidad muy elevada que tenemos en lugar de agua potable para regar en zonas con el estrés hídrico que estamos teniendo. Y bueno, para completar esto, con esto se acabaría mi presentación, deciros un poco que la situación de este proyecto a nivel de vertido cero pues está en la tramitación ambiental. Es verdad que el Ministerio en el nuevo PHJ, en el PHJúcar en este caso, está teniendo dudas en los importes económicos que han salido después de la redacción de los proyectos por la magnitud de la problemática, y es una de las cosas que, bueno, pues en los EPTIs que estamos ahora está analizando de hacia dónde llevar. Muchas veces, como hemos dicho, la filosofía estamos todos de acuerdo, Alicante Circular es un reflejo de lo que ahora se pretende, pero muchas veces compaginar dónde están
los grandes consumidores y la problemática que tienen de precio con distancias y elevaciones, pues hace que la solución sea compleja para que económicamente pues, dé resultado a ese volumen de agua. Y eso es en lo que estamos. Por mi parte, con eso acabaría y las preguntas que tengáis pues las podemos dejar al final de las intervenciones. Pues muchas gracias. Muy bien, José Manuel, muchísimas gracias. Muy interesante, felicidades por el trabajo y también en mi caso agradecer la mención al Parque de la Marjal que mencionaba, que algunos tuvimos la suerte de conocerlo y es una experiencia muy, muy interesante. Como ha dicho José Manuel, las preguntas que queráis hacer las podéis hacer en el chat. Aprovecho para decir que si en algún caso queréis dirigirla a un ponente concreto, pues lo podéis mencionar en el mismo comentario en el chat. Pasamos al siguiente ponente, que ha habido un cambio en la programación, pero en este caso será el mismo contenido, que es Xavier Varela Alegre, que es el director de Planificación e Innovación de Barcelona Ciclo del Agua S.A., la empresa pública del Ayuntamiento de Barcelona. La ponencia titulada Estrategias municipales para la reutilización hídrica en Barcelona nos explicará cómo dar nuevos usos del agua una vez se ha saneado en las depuradoras o en las estaciones de regeneración de agua. Por tanto, Xavier, adelante. Muchas gracias. Buenos días. Bueno, es grato haceros esta presentación que lo que pretende es un poco enseñar la estrategia que tiene el Ayuntamiento de Barcelona para minorar la presión sobre el agua potable. Empezaré con una pequeña presentación de quiénes somos y luego ya entraré en detalle sobre lo que es la gestión hídrica propia del municipio de Barcelona. ¿Vale? Nosotros, Becasa, somos una empresa municipal creada en el 2014 y somos el ente que gestiona el ciclo del agua de la ciudad. ¿Por qué nos gusta empezar con esta presentación? Porque Barcelona tiene la particularidad que dentro de su área metropolitana lo que es el abastecimiento de agua potable lo tiene transferido al área metropolitana y es otra compañía quien hace esta gestión, la de abastecimiento domiciliario de agua potable, otra compañía. Pero para el resto de usos y casos, pues lo hace propiamente el municipio a través nuestro y sus contratas, para poner el marco. Pues si alguien tiene alguna duda, potable no podemos hablar directamente, pero para el resto de usos sí. Entonces, ¿qué gestionamos directamente? Pues el drenaje alcantarillado. El ayuntamiento tiene un propio sistema de abastecimiento de agua subterránea, que luego hablaré, y también gestionamos el litoral y otros servicios como pues, las fuentes ornamentales, etcétera. Y bueno, estamos, obviamente, el municipio, a través nuestro, está comprometido con objetivos del desarrollo, el 6 y el 14 concreto, bueno, todos, el que nos ocupa por el tema del agua es el 6 y el 14, y estamos inmersos pues, dentro de una red de operadores públicos, colaboramos y bueno, también hemos asistido a algunas ponencias con la FMP. A ver, como el anterior ponente que ha visto oportuno poner en contexto su escenario, pues nosotros igual. Barcelona está dentro de lo que es la gestión de las cuencas internas de Cataluña, que lo gestiona el ACA, y de todos es conocido que hay un déficit hídrico permanente. Por lo tanto, el ACA ha de pensar hídrico permanente que provoca que el recurso de agua potable tenga un déficit crónico y estemos a las expensas de años buenos hídricos o años malos hídricos. Barcelona se alimenta por 5 embalses y por las aguas subterráneas. Si entra en crisis estos volúmenes, estas reservas, pues entramos en un escenario de sequía que es recurrente. O sea, no ocurre todos los años, pero de manera periódica, cada 5 años estamos, y el último ha durado más de 2 años, que acabamos de salir hace 10 meses. O sea, el problema es real y es importante. ¿Qué pasa? Además de este contexto ya del día de hoy, que en el escenario de cambio climático sabemos con las proyecciones que habrá un aumento de las temperaturas, en el 2100 valorado entre 1,7 y 3 grados, y habrá una disminución de la precipitación, entre un 14 y un 26%.
bueno, esto en el fondo lo que hace es empeorar este déficit crónico para el caso de Barcelona. En el fondo se prevé que en el futuro, no muy lejano, 2050, haya un 12% menos de recurso superficial y un 9% menos de recursos subterráneos y haya un 4% más de demanda. De modo y manera que el déficit, si ahora es del orden de 5, pasará a ser 18. Entonces, el papel de las administraciones con este escenario, obviamente, es que hay que acometer una solución. Entonces, el ayuntamiento, teniendo en cuenta que no tiene las competencias de abastecimiento en alta y el abastecimiento en baja está transferido, ¿qué puede hacer dentro de su contexto? ¿Vale? Pues desde hace años, no es cosa del 2020, esto se está trabajando desde hace más de 25 años, ha elaborado de manera recurrente un plan técnico para el aprovechamiento de recursos hídricos alternativos. ¿Qué significa esto? Significa concretamente observar, o sea, identificar y determinar qué aguas hay en el entorno del municipio o propiamente en su término municipal o cercano, esas aguas qué características tienen y cruzar con los usos que sean compatibles. De modo y manera que si podemos darle una salida al agua freática, obviamente estamos disminuyendo la presión sobre el agua potable. Lo mismo sobre la regenerada, la pluvial, la gris o la del mar. No todas las aguas sirven para los mismos usos, pero sí que se puede identificar qué usos son compatibles en función de las diferentes calidades. Y en eso estamos. Se ha observado que principalmente la freática es un recurso muy importante, ahora lo explicaré. Últimamente, a raíz de las políticas de regenerada y que Barcelona en su entorno tiene una estación de regeneración, vemos que hay posibilidad de acometer el uso de regenerada. También de manera responsable tiene que hacer una optimización del recurso del agua de lluvia que tenemos. No es constante, pero bueno, tampoco es minorante, o sea, no es menor, son 600 milímetros al año de media, un poco menos ahora. Como todos los grandes municipios, bueno, no hace falta que sea gran municipio, pero particularmente en ciudades densas, el recurso del agua gris es importante, es muy importante, nunca se ha tenido demasiado en serio. De hecho, es una cosa que viene casi del mundo rural o de la historia antigua, pero que creemos que a largo plazo es un recurso obviamente local y grande que no, o sea, por el hecho de ser un subproducto del agua potable, de rebucho, o sea, de rechazo, es un recurso como el agua regenerada que seguro que está. Bueno, en la presentación se ha hablado sobre una de las virtudes de la regenerada, es que hay garantía de suministro, pues el gris igual. Y por otra parte también tenemos mar y estamos buscando usos del agua de mar directa. Todavía estamos con proyectos piloto, no hemos empezado con una guía técnica que marque los criterios, estamos sondeando. Bueno, estas serían las líneas de acción en general y entrando en detalle, el agua freática. Pues en el fondo, lo que empezó como un uso local de un pozo, bueno, pongo en contexto primero. Barcelona, afortunadamente, está sobre dos acuíferos. Bueno, en general, en contexto, uno. Estamos entre dos ríos. No son unos ríos importantes, pero aportan de manera continua agua y esto hace que el nivel freático se mantenga bastante constante. Y el tipo de terrenos que están debajo de la ciudad, más o menos la mitad de la ciudad
está sobre unos terrenos que tienen ciertas propiedades de almacenar el agua freática. Por lo tanto, es un recurso que históricamente se ha utilizado, obviamente para agricultura en tiempos medievales, incluso para una pequeña industria de molinos, etcétera. Y eso ha subsistido con el tiempo de modo de manera que, o sea, obviamente el acuífero ha subsistido con el tiempo de modo de manera que pensar en el aprovechamiento del agua freática para los usos municipales hay una larga trayectoria dentro del ayuntamiento. Actualmente tenemos una concesión que nos da la autoridad del ACA de 4,4 y estamos utilizando 1,35 y hemos estimado que podemos satisfacer 1,5 más. De modo manera que en todos los proyectos de ciudad en parques relevantes, por ejemplo el futuro de la Sagrera, un gran parque municipal, pues se plantean sí o sí que se han de abastecer con agua freática y por lo tanto la red, los depósitos, el tipo de, la manera de gestionar y tal es equiparable a una red de agua potable en Baja. Simplemente que en este caso es de agua freática con las medidas de protección y de protección a la salud, me refiero, y de asegurar la calidad para los usuarios, que sea segura. ¿Qué usos estoy hablando? He hablado del riego, pero también es el tema del baldeo urbano y para las fuentes y para la limpieza de la red de alcantarillado. La intención es que el ayuntamiento, al final, para los usos municipales de servicios urbanos, sea independiente del agua potable. No es un consumo menor, es representativo. Actualmente, como os digo, estamos consumiendo 1,35 y en potencia es que podríamos llegar a consumir el doble. El agua regenerada. En esta pequeña imagen se observa que fuera del término municipal de Barcelona, pero al lado, en el Prat, hay una estación de regeneración que por su ubicación está muy cercana a dos polos de consumo de agua regenerada. Hay lo que es el polígono industrial de la zona franca, hay muchas industrias interesadas en la posible utilización del agua regenerada, porque no necesitan la calidad del agua potable y porque presuponen que será más barata. Y además se ha creado un barrio nuevo que se llama La Marina al Prat Vermell en esa zona. Es un barrio de más de 20.000 personas en las que se ha planteado que se puede abastecer con agua regenerada tanto el uso urbano de ese nuevo barrio, también un uso industrial, como os he dicho, un uso ambiental, pero también, y es novedoso, para las descargas de los sanitarios privados. Obviamente aquí se ha tenido que trabajar muy de cerca, obviamente no puede ser de otra manera, con las autoridades sanitarias para primero minorar el riesgo para la salud, asegurar la calidad de manera permanente y establecer unas políticas y unas medidas de control y seguimiento para verificar que siempre está todo controlado. Todavía no está en servicio, ¿vale? En la infraestructura está bastante avanzada, lo que son las medidas de autocontrol también, pero todavía no estamos abasteciendo en agua regenerada. Estimamos que en un año y medio ya llegarán esta agua a los primeros usos. Estoy hablando de los usos para este nuevo barrio. Los usos ambientales, una barrera contra la intrusión salina ya se están dando. Y un futuro uso, pero que ya como administración hidráulica, no como municipio estoy hablando, se está planteando es llevar aguas arriba, esta agua regenerada, hacer una mezcla con el agua del río y que sea agua susceptible de ser potabilizada. O sea, para incrementar el volumen de agua potable. En este escenario estamos viendo qué uso primario se le va a dar
a esta agua regenerada. En lo que os he explicado, hay todo un barrio nuevo, la Marina del Prat Vermell, y es verdad, hay una cosa que no os he comentado, también está cerca o al lado de lo que es el Montjuïc. Montjuïc es mitad forestal, mitad parques, y aunque actualmente la mitad ya se está regando con agua freática, la otra mitad de Montjuïc puede ser suministrada con agua regenerada en un futuro. Bueno, va dentro de la política de evitar el consumo de agua potable allá donde sea posible. En las aguas grises, consideramos que es la segunda en prioridad. El agua gris, el último movimiento que ha hecho el Ayuntamiento de Barcelona es establecer una ordenanza municipal propia en la que se obliga, en determinados casos, se obliga que el promotor incluya dentro del edificio a construir un sistema de aprovechamiento de aguas grises. Obviamente con garantía, calidad y de forma sostenible. Supongo que los presentes ya conocéis lo que es un sistema de aguas grises en un municipio. Hay en un edificio, pero básicamente es recolectar, en el caso de Barcelona, las aguas grises de duchas y bañeras. Sé que se pueden recolectar según las guías de otros usos, pero nosotros, con que es un tema de que lo que se genera es mayor que lo que se va a usar, no es necesario ir a buscar aguas un poquito más sucias, directamente solo las aguas grises de duchas y bañeras, nada de picas de cocina ni nada, ¿eh? Aguas grises de duchas y bañeras en las que con un mínimo tratamiento, no estamos hablando de volver a características de potable, sino las suficientes y necesarias y con garantía sanitaria para el uso de váter principalmente. También un goteo, en los edificios que tengan zonas verdes, un sistema de riego por goteo y algún limpieza de baldeo. Esto básicamente se ha pensado para estos ámbitos de aplicación, para los edificios de nueva construcción de que tengan 16 o más viviendas. Hemos hecho un estudio técnico en la que, en cierta manera, demostramos que a partir de este número de viviendas hay retorno de la inversión y, por lo tanto, el usuario no sufrirá, entre comillas, las políticas de sostenibilidad del ayuntamiento, sino que tiene un ahorro efectivo, ¿vale? Entonces, con esta idea de que las políticas ambientales en el fondo vienen para ayudarnos, se ha establecido este límite, 16 o más. Sé que otros municipios o guías incluso rebajan a 8 o, bueno, o en otros casos. El ayuntamiento lo ha marcado en 16 y para el resto de usos que no sean de vivienda en 595 metros cúbicos al año, por el mismo motivo. Consideramos que a día de hoy, tal como está el precio tarifario del agua potable en Barcelona, claro, esto es muy local, a lo mejor en otro municipio, si se paga más caro el agua, pues con menos viviendas ya sale rentable. Por eso esto es muy particular y cada municipio, si quiere apostar por esto, yo creo que se ha de hacer el estudio de manera local. Y sí que es verdad de que se pueden dar casos en que a priori por generación de agua gris y consumo puede ser factible, pero no obligamos en aquellos usos en que podríamos, aunque esté todo controlado a nivel sanitario, si hubiese un problema estaríamos generando un problema mayor. Estoy hablando de los centros hospitalarios, centros sanitarios, residencias para personas mayores, centros educativos y escuelas infantiles. La guía ya establece que ha de haber un mantenimiento correcto de ese pequeño tratamiento, pero con que las cosas también a veces salen mal, hay un mal control o puede haber algún problema, no queremos generar un problema en un sitio sensible. Y exoneramos por ordenanza, si manera voluntaria lo pueden hacer como todo, ya lo sabéis, pero no habría una obligación municipal para que estos centros hospitalarios, sociosanitarios la introduzcan. Una parte de la ordenanza es importante, aparte de asegurar un uso correcto, señalizar lo que están todas las ordenanzas o reglamentos de todos vosotros seguramente, hemos hecho un énfasis grande en que es obligatorio contratar un servicio de mantenimiento y disponer de un certificado
técnico del sistema de ahorro de agua. Sería mala praxis dejar a la comunidad de propietarios a su libre albedrío que se gestione una cosa tan novedosa. Casi lo estamos planteando como si fuese el mantenimiento de un ascensor. Bueno, en el ascensor todo el mundo entiende que hay una obligación por industria de que acometa pues, una serie de revisiones. Pues aquí exactamente lo mismo. ¿Y qué esperamos obtener? Es verdad que el ahorro es menor para un año. Creemos que para un año solo 136.000 metros cúbicos, pero, o sea, este cálculo está hecho en base al histórico de creaciones de nueva vivienda anual en Barcelona. En un año, pues, por el número de viviendas que se crean, solo se ahorraría esto. Pero claro, aquí lo interesante es que es acumulado. El año 1, 136.000. El año 2, 136.000 por 2. El año 3, 136.000 por 3. Bueno, en año 10 ya estaríamos de 1,3 hectáreas. Esta es la fuerza que tienen las aguas grises. Y el ahorro, las aguas grises, o sea, el uso que hemos pensado que es para el relleno de cisternas de váter, eso es el 30% del consumo de agua domiciliario. Por lo tanto, si se reaprovecha el agua, si se le da una segunda vida a esta agua que se recoge de duchas para rellenar las váteres de cisternas, de váteres, hay un ahorro del 30% de la factura. Pero es que es un ahorro del 30% del consumo. Claro, Barcelona ya está muy construida, es verdad. Pero bueno, entendemos que esto es una política de larguísimo plazo en que con esto se puede llegar a ahorrar muchísimo consumo de agua potable. Estamos hablando de que Barcelona, el 66%, 2/3 partes de lo que consume el término municipal de Barcelona es consumo domiciliario. Pues este es el target principal, cómo conseguir que las viviendas consuman menos. Con políticas de ahorro, que siempre se ha hecho, la verdad es que ya estamos en 100 litros habitante día. O sea, el consumo domiciliario en Barcelona, no podemos decir, no podemos mirar al ciudadano que está haciendo un mal uso del agua potable. Están 100 litros habitante día. Hemos de buscar además otras alternativas. Y esto es buscar que el rellenar las cisternas de váter se use otra agua. Otro posible uso, obviamente este es mucho menor, pero es de responsabilidad, es optimizar el agua de lluvia que recae en el propio término municipal. Bueno, esto es el nuevo urbanismo, riego de espacios verdes en cubierta, ayuda además por el tema de aislamiento, etcétera. Es menor, pero si para cada cubierta verde que se crea en Barcelona no se piensa en el agua potable, sino en un uso del agua pluvial, pues estamos quitando presión sobre el agua potable. Aquí es mucho menor, 12.000 metros cúbicos año. Por otra parte, también tenemos, Barcelona os he comentado que está entre dos ríos, pero también está la falda de una montaña, el Tibidabo, y esto históricamente ha creado problemas en la red de saneamiento. Todo el agua que baja con fuerza de la falda del Tibidabo, que arrastra sedimentos, entra dentro de la red de alcantarillado, no aterrando, no es tanta cantidad de tierra, pero sí que, introduciendo sedimentos dentro de la red. Eso nunca está bien. Y pensar en gestionar esta agua antes de ser recogida en la red de alcantarillado nos ha permitido estimar que si construyendo unos depósitos de retención a los pies de la falda de Collserola, permitiría pues, recoger 60.600, un volumen para los depósitos de 60.000 metros cúbicos y gestionar 218.000 metros cúbicos al año.
Bueno, esto está bien, está dentro del mismo orden de magnitud que las aguas grises, lo malo es que no es multiplicativo con los años. Pero tiene el efecto este colateral de que nos permite quitar un problema en la red de alcantarillado. Por lo tanto, también apostamos por esto. Obviamente, esto es a medida que forman parte de planes urbanísticos. Cuesta más a nivel de construcción e implantación, pero es otra de las posibilidades. Y por último, también nos sumamos a la línea que muchos municipios han hecho, que es considerar los sistemas de drenaje urbano sostenible. Por el mismo efecto colateral, consigues hacer una gestión local del agua de lluvia que no te lleva a la alcantarilla. Por lo tanto, el sistema de red de alcantarillado sale beneficiado y si la SUT se hace de manera adecuada, también minora el consumo de agua potable y además ayuda a recargar el acuífero. Esto como segunda derivada. Barcelona no tiene problemas de volumen de agua almacenada en el acuífero, afortunadamente, por el hecho de tener dos ríos que siempre hacen que la altura del nivel freático se mantenga más o menos constante, incluso en época de sequía. Hemos estado 2 años largos de sequía y el acuífero es bastante resiliente en Barcelona, no se ha enterado, hablando en plata. De hecho, se están recuperando los niveles de acuífero en Barcelona. ¿Por qué? Porque a principio, 1900, 1950, Barcelona sí que entonces tenía mucha industria, se utilizaba mucha agua y fue un factor que hizo que bajasen algo los niveles freáticos. Ha desaparecido esa industria intensiva en consumo de agua y se han recuperado los acuíferos. Bueno, sí que creemos que en potencia es muy grande, es en el fondo integrar dentro del área de urbanismo del ayuntamiento que piensen que cualquier área de nueva urbanización se ha de hacer con esta manera de trabajar. Actualmente ya tenemos 14 hectáreas de SUTs y bueno, o sea, nuestra idea no es solo hacer espacios verdes con SUT, sino dentro de las principales avenidas, dentro de las calles, introducir el concepto SUT. Esto yo creo que es lo interesante, que es que urbanismo lo ha integrado. Y ya como colofón, perdonar por el tiempo, ¿qué hemos conseguido desde estos 25 años que llevamos? Pues bueno, estos son los números indicadores que tenemos. Y a día de hoy podemos decir que el doméstico es 2/3 partes, pero bueno, todo el mundo ha hecho más o menos los deberes de que el ahorro en estos años 14, 23 y 48, y todavía hay recorrido, sobre todo aunque pasamos de 8,5 a 4,4 en los servicios municipales, todavía podemos recortar 1,5 hectómetros cúbicos más. Y bueno, esto sería el consumo municipal, que la proporción entre agua potable y agua subterránea, pero todavía es mejorable. Estamos en un 20% de índice de sostenibilidad, pero puede ser mayor. Y la derecha es la foto de los volúmenes de agua conceptual de cómo se mueven en el término municipal de Barcelona. Sin más, era un poco es trasladaros la estrategia que tiene el municipio para intentar optimizar el consumo. Muy bien, muchísimas gracias, Javier. Nos vamos de Barcelona, nos vamos directamente a Murcia. Ya veo que hay alguna pregunta en el chat, al final de la tercera intervención las podemos comentar. Como decía, nos vamos a Murcia con la intervención de Simón Nevado Santos, director de operaciones de Emoasa, la empresa municipal de aguas y saneamiento de Murcia, con la ponencia titulada Transformación de EDAR, del enfoque lineal al circular. Simón Nevado nos explicará cómo en territorios como la región de Murcia, caracterizados, como ya se ha dicho, por este déficit hídrico estructural, el agua regenerada se convierte en un recurso claramente estratégico. Por lo tanto, pues vamos con esta tercera y última ponencia. Adelante, Simón. Hola, buenos días. En primer lugar, agradecer a la Federación de Municipios el haber permitido al Ayuntamiento de Murcia y a su empresa municipal Aguas de Murcia poder explicar
pues todas las prácticas de economía circular que estamos aplicando, en concreto en el campo de la depuración de aguas residuales municipales. Bueno, este es un poco el índice de lo que vamos a explicar. Vamos a tocar el tema de la regeneración del agua, igual que han hecho el resto de ponentes. También nos vamos a centrar en la energía, en la valorización de residuos y finalmente en cuáles son los proyectos de innovación que estamos desarrollando para abarcar estas estrategias de economía circular. ¿Por qué hay que cambiar el modelo? Bueno, ya como como han comentado los ponentes que me han antecedido, pues estamos en nuestras estaciones depuradoras se encuentran en un contexto hoy en día que ha cambiado radicalmente en los últimos años. Nos enfrentamos a una escasez hídrica muy importante, especialmente en un territorio como el nuestro, en el sureste de España, la sequía cada vez más recurrente y la disponibilidad de recursos hídricos cada vez depende más de aportaciones externas que a su vez están reduciéndose. Y en este escenario, pues el agua regenerada es un recurso completamente estratégico. Por otro lado, también debemos afrontar una crisis energética y climática y las estaciones depuradoras, como sabemos, son infraestructuras que son muy intensivas en consumo energético, pueden llegar a consumir el 80% de todo el servicio municipal de agua y saneamiento y por tanto tienen un papel clave en lo que son los objetivos de descarbonización, reducir el consumo de estas depuradoras y por otro lado avanzar hacia su autosuficiencia energética, pues se convierte en un reto fundamental. Y en tercer lugar, tal como ha explicado su director general, Francisco Javier, pues nos encontramos en un marco normativo que ha cambiado muchísimo, cada vez más exigente, y donde la reutilización del agua y la economía circular pues ocupan un lugar central en lo que son las políticas europeas. Bueno, pues estos son un poco los desafíos que tenemos en el municipio de Murcia, ¿no? Tenemos una enorme dispersión de la población, tenemos un municipio muy extenso de más de 890 kilómetros cuadrados con una población cercana a los 500.000 habitantes y tenemos temperatura, tenemos una orografía del terreno muy plana, donde eso hace que nuestro saneamiento tenga también un consumo energético alto porque tenemos que tener muchas estaciones elevadoras y también tenemos temperaturas muy extremas, precipitaciones muy escasas y todo ello genera déficit hídrico estructural y exige disponer de más infraestructuras por habitante que en otros territorios. Bueno, en Aguas de Murcia llevamos ya muchos años llevando a intentar considerar a las estaciones de tratamiento de aguas residuales como centros de recuperación de recursos y no únicamente como plantas de depuración. ¿En qué líneas estamos trabajando? Por un lado, queremos pues, potenciar la economía circular, reducir el consumo de materiales, reutilizar el agua e incluso valorizar otros productos. Por otro lado, queremos llegar al 0% de residuos apertederos, valorizando los lodos, llevando a cabo producción de fertilizantes y también al mismo tiempo estamos llevando a cabo la producción de energía verde para llegar a autosuficiencia energética de estas plantas, reducir al máximo el consumo energético y maximizar la producción de biogás. Y por último, naturalizar estas instalaciones. Primer bloque de regeneración. En primer lugar, quiero un poco poner en contexto. Tenemos actualmente estamos operando 16 estaciones depuradoras distribuidas por todo el término municipal que dan servicio tanto al núcleo urbano como a numerosas pedanías que forman el municipio de Murcia. Y todas estas instalaciones se explotan mediante un convenio de financiación de la explotación con la entidad de saneamiento y depuración de la región de Murcia, ESAMUR, lo que nos permite gestionar de forma coordinada el tratamiento de las aguas residuales de todo el municipio, ¿no? Y dentro de todo este sistema destaca fundamentalmente la EDAR de Murcia Este, que concentra la mayor parte del caudal tratado, como vemos en el gráfico,
y que constituye el núcleo principal de nuestras infraestructuras de depuración. Aquí tenemos algunas cifras para poner en contexto del año 2025. Hemos tratado 42,95 hectómetros cúbicos, con una población, con una contaminación equivalente de 530.000 habitantes. Y lo más importante es que una parte importante del caudal de agua tratado ya se reutiliza directamente para distintos usos, ¿no? En el caso nuestro de Aguas de Murcia, la reutilización se destina principalmente al sector agrícola, que representa aproximadamente el 62% del uso del agua regenerada, seguida de usos recreativos y en menor medida otros usos urbanos. Bien, pues lo que hemos comentado en la normativa de reutilización cada vez más exigente, pues para todas estas instalaciones de reutilización directa estamos llevando a cabo los planes de gestión de riesgo. Actualmente ya llevamos tramitado del orden de 10 planes de todas las depuradoras que tienen reutilización directa ya tienen su plan de gestión de riesgos tramitado en nuestro correspondiente organismo de cuenca, que es la Confederación Hidrográfica del Segura, y actualmente se encuentran en fase de, ya están validadas por la Oficina de Verificación Hidrológica y están en fase de aprobación de las autoridades sanitarias de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. Bien, y finalmente, pues todas estas instalaciones a su vez van a tener que ir adaptándose a los requisitos del nuevo Reglamento Europeo de Reutilización, que sustituirá progresivamente al marco normativo anterior. Bien, en este contexto del agua regenerada, el Ayuntamiento de Murcia, a través de su empresa municipal de Agua de Murcia, ha llevado a cabo un plan director de reutilización. En la ciudad de Murcia disponemos de una red urbana de riego, que le llamamos, que son 300 kilómetros de una conducción de agua de agua con una calidad de agua secundaria, que se destinan al riego de todos los parques y jardines públicos del municipio de Murcia. Bueno, esta red urbana de riego actualmente se está suministrando con una pequeña concesión de agua subterránea del acuífero de la Vega Media del Segura, donde se encuentra, encima del que se encuentra la ciudad de Murcia, pero solamente abarcamos aproximadamente el 50% del agua que consumen los parques y jardines públicos de la ciudad. Para ello, lo que desde el año 2019 el Ayuntamiento de Murcia está tramitando la oportuna concesión de agua regenerada para poder dotar al municipio de hasta 4 hectómetros cúbicos de ese agua regenerada que le permita llegar a satisfacer las necesidades y las demandas tanto actuales como futuras de todas las zonas verdes que tiene actualmente en funcionamiento y que se encuentran en planificación en su Plan General de Ordenación Urbana. Este plan pues contempla una estación de regeneración en la edad de Murcia Este, que permite producir agua apta para riego de zonas verdes y otros usos urbanos ya adaptados al nuevo reglamento de reutilización. Por otro lado, ampliar la red urbana de riego que permita transportar ese agua regenerada hacia diferentes zonas del municipio y sus pedanías. Y finalmente, la construcción de nuevas conducciones y estaciones de bombeo necesarias para integrar este sistema de reutilización dentro de la infraestructura urbana existente. El objetivo, pues, aumentar progresivamente el uso del agua regenerada de la ciudad, reduciendo la presión sobre los recursos hídricos convencionales, como en este caso el agua potable. Aquí también traigo a colación el Plan Foresta del Ayuntamiento de Murcia, y es un ejemplo muy claro de cómo esta estrategia de reutilización se conecta con la política urbana del municipio, que el proyecto Foresta pues tiene como objetivo duplicar la masa verde urbana en los próximos años mediante la plantación de 100.000 nuevos árboles, alcanzando así los 200.000 ejemplares en el municipio. Y más allá del impacto paisajístico, pues esta iniciativa tiene beneficios ambientales muy importantes porque contribuye a reducir el efecto de isla de calor, mejora la calidad del aire y actuar como subidero de carbono, pero también plantea
al mismo tiempo un reto muy importante para nosotros desde el punto de vista de la gestión del agua, ya que toda esta nueva masa vegetal pues, va a necesitar sistemas de riego sostenibles. Y en este sentido, el agua regenerada procedente de nuestras depuradoras pues, va a ser una herramienta clave para garantizar el riego de estas nuevas zonas verdes sin aumentar la presión sobre los recursos hídricos convencionales. Bien, en un segundo bloque quiero comentar aquí lo que estamos trabajando en cuanto a la energía, ¿no? En nuestro caso, tenemos un sistema de coordinación que se concentra en la DAR de Murcia Este, que es la instalación de mayor capacidad del sistema. Estas son las características de diseño de la DAR de Murcia Este y estas son un poco las magnitudes globales de lo que estamos desde el año 2025. Esta planta da servicio a cerca de 400.000 habitantes, tiene una capacidad de tratamiento de 100.000 metros cúbicos al día y ya está al límite de su capacidad. De hecho, existe un proyecto de ampliación de esta depuradora de Murcia Este encargado por el Ministerio y tiene una carga de diseño cercana a 1 millón de habitantes equivalentes. Si bien cumple con la autorización de vertido, se encuentra un poco al límite de su capacidad hidráulica. La instalación dispone de 5 megavatios de potencia eléctrica instalada y bueno, en Murcia Este tratamos cerca de 39 hectómetros cúbicos y este proceso genera aproximadamente unos 6.500 toneladas de lodo al año que se valorizan al 100%. Y gracias a la digestión anaerobia que tenemos implantada en estas instalaciones, estos lodos producen un biogás del que actualmente se aprovecha el 99%. Este biogás alimenta 3 motores de cogeneración de la planta, lo que nos permite generar casi 8 gigavatios hora de electricidad al año y alcanzando un récord de autosuficiencia energética el año pasado del 64%. Bueno. ¿Cómo hemos llegado a estas cifras? ¿Cómo hemos llegado a estas cifras? Pues bueno, en los últimos años hemos llevado a cabo, como producto de los diferentes proyectos de innovación que hemos desarrollado en años anteriores, hemos llevado a cabo una codigestión. La codigestión consiste en tratar conjuntamente distintos residuos orgánicos en los digestores, combinando los lodos procedentes de la depuración propiamente dicha con otros sustratos que presentan características complementarias. Y esta mezcla permite optimizar la actividad microbiológica del proceso, mejorar la estabilidad de la digestión y, sobre todo, incrementar la producción de biogás. Se trata, por tanto, de un ejemplo muy claro de economía circular aplicada al ciclo del agua, porque no solamente aumentamos la autosuficiencia energética de la planta, sino que también damos un claro servicio de gestión de residuos de la industria local cercana. Bien, aquí tenemos cómo ha evolucionado la codigestión en Murcia Este. Llevamos más de una década trabajando en este proceso. En una primera fase y hasta 2011 se dosificaron únicamente los lixiviados procedentes del vertedero municipal de Cañada Hermosa de Murcia. Y posteriormente, a partir del año 2015, se empezaron a desarrollar pruebas en laboratorio para identificar cuáles eran los sustratos más adecuados para el proceso. A finales de 2022 se comenzaron las pruebas a escala real con una autorización de innovación que nos concedió el Servicio de Medio Ambiente de la Comunidad Autónoma. Y se empezaron a hacer pruebas a escala real, como he dicho, con aguas azucaradas procedentes de la industria alimentaria local, que han demostrado ser un sustrato especialmente interesante para lo que es incrementar la producción de biogás. Y tras varios años de pruebas y optimización del proceso, en 2024 la codigestión ya por fin se ha integrado como una parte habitual de la planta, formando parte de su autorización ambiental integrada a los permisos correspondientes para el proceso de estos residuos. Aquí tenemos un poco las cifras de los últimos resultados, donde se ven claramente cómo se ha incrementado de forma progresiva la cantidad de los sustratos que hemos ido introduciendo en la digestión, pasando de 61 toneladas en 2022 a ya más de 26.000 toneladas el año pasado. Y bueno, al mismo tiempo la mezcla de sustratos se ha ido optimizando
manteniendo el lodo como base del proceso, pero incorporando esos lixiviados y agua azucarada. Esta evolución ha permitido aumentar la producción de biogás y ha mejorado el rendimiento energético de toda la instalación. En esta diapositiva vemos el impacto energético desde el periodo 2022-2023, donde se aumentó notablemente la inyección de aguas azucaradas, la producción de biogás aumentó en un 19%, la producción energética creció en torno a un 15%. Y si ampliamos la comparación hasta el año 2025, pues la mejora es aún mayor. La producción de biogás se ha incrementado en más de un 20% y la producción energética en 19,5%. Todo ello ha permitido aumentar, pues a pasar de esa cifra del 43% en el año 2020 al 64% actual. Siguiente bloque, la valorización de residuos. Pues el tercer eje de la biofactoría es la valorización de residuos, donde el objetivo principal es que los subproductos del proceso de depuración se conviertan en recursos útiles e intentar llegar a residuos cero, ¿no? En el caso de Moasa, el principal subproducto generado en el proceso de depuración son los lodos procedentes del tratamiento, y en 2025 la EDAR Murcia produjo aproximadamente 6.300 toneladas de materia seca, mientras que las depuradoras del resto de pedanías generan unas 752 toneladas adicionales. Todo ello supone unos 7.100 toneladas de lodo al año en todo el sistema. Lo importante de aquí es que el 100% de todos estos lodos se valoriza. Aproximadamente el 53% se destina a aplicación directa en agricultura. Son lodos que están analizados y que muy aptos para el uso de la agricultura. Todo ello también debido a que tenemos un plan de control de vertidos en la red de saneamiento que nos permite, y prácticamente toda el agua que llega a la planta de Murcia tiene una componente doméstica muy importante, y el 47% restante se está empleando para la fabricación de compost en el vertedero de residuos municipal, contribuyendo de esa manera a cerrar el ciclo de nutrientes y devolver materia orgánica al suelo. Otro ejemplo de valorización de residuos que estamos llevando a cabo en la depuradora de Murcia Este son en las operaciones de limpieza de alcantarillado. Extraemos grandes cantidades de arena y materiales pétreos que tradicionalmente se gestionan como residuos. Y en el Moasa pues hemos puesto en marcha un proyecto de separación y tratamiento de estos materiales que permite recuperar las fracciones minerales procedentes de estas cisternas de limpieza de la red. Gracias a este sistema pues estamos tratando más de 107.000 toneladas en el año 2025 de arenas y materiales pétreos que pueden ser recuperados tras este proceso de separación. Y el siguiente paso de este proyecto pues es avanzar en la reutilización en obra civil, lo que va a permitir transformar otros residuos del sistema de saneamiento en un recurso aprovechable. Bueno, y voy a rápidamente hablar de la innovación que estamos llevando a cabo también para poder hacer estas transformaciones de nuestras depuradoras en biofactoría. Aquí traigo a colación el proyecto Life Warrior, que está centrado en mejorar los procesos de regeneración del agua para su reutilización en agricultura. Y el objetivo principal pues, es adaptar estas instalaciones al nuevo marco regulatorio europeo en materia de reutilización, que cada vez establece requisitos más exigentes para garantizar la seguridad sanitaria y ambiental del agua regenerada. El proyecto lo que hace es evaluar tecnologías avanzadas como la ultrafiltración y desinfección mediante ultravioleta LED, de lámparas LED, capaces de producir agua regenerada de calidad tipo A, que es la categoría más exigente definida por la normativa europea para reutilización agrícola. Y estas soluciones pues, nos permiten anticiparnos tanto al Reglamento Europeo de Reutilización como a su adaptación en la normativa actual del Real Decreto de Reutilización recientemente aprobado. Además, el sistema pues, se apoya en herramientas digitales de control y monitorización que permiten optimizar la operación y garantizar la seguridad del proceso en todo momento. Otro proyecto,
Los resultados obtenidos de este proyecto Light Warrior muestran reducciones de hasta un 15% en los costes de tratamiento y una disminución de aproximadamente un 35% en las reducciones de emisiones de CO2 asociadas al proceso. Luego, por otro lado, el Light Warrior también es un proyecto que también incorpora prácticas de economía circular, dándole una segunda vida a las membranas de ultrafiltración. Los módulos de ultrafiltración utilizados en la planta piloto proceden de la TAP de San Joan de Despí, de Barcelona, donde ya había finalizado su vida útil en esos procesos de potabilización, pero todavía tenían un recorrido para ser utilizados para la regeneración de aguas residuales. Y además, paralelamente a este proyecto ha desarrollado una plataforma tipo Marketplace para poder facilitar el intercambio y reutilización de módulos de membranas entre instalaciones. Paso al proyecto Light Merlin, que es otro de los proyectos en los que estamos participando, que está centrado en maximizar la producción de biogás en depuración. Este proyecto cobra especial relevancia en el contexto de la nueva Directiva Europea de Tratamiento de Aguas Residuales Urbanas, conocida como la TARU. Esta nueva normativa introduce objetivos muy ambiciosos para el sector, especialmente en materia de neutralidad energética de las depuradoras y de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero. En este escenario, tecnologías que permitan aumentar la producción de biogás y mejorar la eficiencia de la digestión anaerobia serán clave para que las EDAR puedan avanzar hacia la autosuficiencia energética. Pues bueno, el proyecto Light Merlin trabaja precisamente en esta línea mediante tecnologías de tratamiento de lodo, como son la saponificación y la sonificación por ultrasonido. Estos procesos lo que pretenden es romper los flóculos del lodo y las membranas celulares de los microorganismos, liberando la materia orgánica intracelular. Al aumentar la disponibilidad de esta materia biodegradable, las bacterias metanogénicas pueden trabajar de forma más eficiente, lo que se traducirá en un incremento de la producción de biogás en los digestores. Y por último, el último proyecto Light Forever, que acabamos de conseguir hace pocos días. Se trata está centrado en el tratamiento avanzado para la eliminación de contaminantes emergentes. Como sabemos, como comentado, la nueva Directiva Europea de Aguas Residuales Urbanas va a introducir la obligación de implantar tratamientos cuaternarios en muchas instalaciones para eliminar compuestos como fármacos, productos de cuidado personal o microcontaminantes industriales. Y en este contexto, Life Forever desarrolla tecnologías avanzadas para mejorar la calidad del agua regenerada y abrir nuevas posibilidades de reutilización. Uno de los aspectos más relevantes del proyecto es la recarga de acuíferos con agua regenerada, que pensamos que va a ser un hito especialmente importante en regiones con la escasez hídrica como Murcia y para lo que es la regeneración de los acuíferos que están sobreexplotados, como en el caso del acuífero de la Vega Media, que si bien se encuentra bien en términos cuantitativos, se encuentra sobreexplotado en términos cualitativos. El proyecto Life Forever pues, se centra en desarrollar soluciones avanzadas para la eliminación de contaminantes emergentes, como hemos dicho, y la solución propuesta combina varias tecnologías de tratamiento cuaternario. En primer lugar, tras la etapa de ultrafiltración, el agua se va a someter a un proceso de oxidación avanzada mediante ozono, que permite degradar muchos de estos microcontaminantes emergentes mencionados, y posteriormente el agua pasará por un filtro de carbono activo biológico, donde se van a combinar procesos de absorción y biodegradación que permiten eliminar tanto los subproductos de la propia ozonización como otros compuestos residuales. Y todo el sistema se va a apoyar en una plataforma digital de monitorización que permite controlar parámetros de proceso y optimizar las dosis de ozono en tiempo real
y el objetivo final, producir un agua regenerada de alta calidad que permita un nuevo uso estratégico como en la recarga gestionada de acuíferos, que nos parece una línea especialmente relevante en regiones con gran escasez hídrica como en Murcia. Y nada más, hasta aquí mi intervención. Muy bien, muchísimas gracias, Simón. Pues bueno, vamos con pocos minutos de retraso respecto a la hora que teníamos previsto finalizar, pero veo que hay algunas preguntas, si os parece las traslado. Veo una primera pregunta que hablaba de cómo plantear el problema de utilizar agua regenerada con el cumplimiento de la normativa de control de la legionela en sistema de riego de zonas ajardinadas o de baldeo de calles o de jardines, ya que sean instalaciones que suponen un riesgo por la proliferación de la bacteria. Si os parece, leo una segunda pregunta también que hay, y así ahora los ponentes se reparten. También había una pregunta en concreto para Simón Nevado. Veo que tienen como objetivo la reutilización de las arenas recuperadas de DAS para obra civil. Supongo que relleno de zanjas o similar. ¿Cómo tienen previsto acometer el fin de condición de residuo y paso a producto? ¿Conocen algún caso de éxito? Gracias por las preguntas. No sé si los diferentes ponentes queréis contestarlas. Bueno, en el caso que me comentan de las arenas procedentes de la limpieza de los lodos de saneamiento, precisamente la línea que estamos llevando a cabo es caracterizar estos residuos, comprobar que efectivamente tienen la condición de completamente inerte y efectivamente el principal uso va a ser el relleno de las zanjas de obra civil. Todavía no lo estamos utilizando 100%, pero la idea es en los próximos pasos conseguir las autorizaciones pertinentes para ese uso. Muy bien, sobre la cuestión que planteaban sobre la prevención de la legionela en estos usos, ¿alguno de los ponentes querría comentar? Bueno, yo sí os comento la experiencia que tenemos nosotros. Efectivamente, la legionela es uno de los grandes problemas que puede tener algunos de los usos. Entonces, efectivamente, nuestra línea de trabajo en este aspecto es, por una parte, le estamos potenciando un tratamiento específico del terciario con desinfección. Es verdad que la desinfección, en el caso del agua potable, estamos notando que se comporta de una manera diferente porque sí que el agua potable tiene unos componentes de cloro residual muy permanentes en la red, y con lo cual eso da una garantía muy sostenida en el tiempo. Y en el caso de las aguas regeneradas, por los componentes que tiene de nutrientes, sí que vemos que forma compuestos como cloramidas que hace que el cloro residual disminuya. Y esto lo que nos está haciendo es, pues efectivamente, hacer unos planes específicos tanto de recloraciones, de una cloración más alta de salida, de recloraciones a lo largo de la línea, de un control sanitario casi más exigente que el del agua potable para cumplir. Y esa es la línea principal. Por supuesto, lo que también estamos haciendo es que no estamos permitiendo cualquier tipo de uso. Por ejemplo, el uso de jardín intentamos que sea con presión baja, riego por goteo, y no utilizar presiones elevadas de aspersión con la potencialidad de difusión o de nebulización de la gota. Entonces, eso es lo que estamos intentando que no se produzca. Tampoco estamos permitiendo usos de riego en horarios públicos, por ejemplo, de zonas deportivas, o ciertas cosas no se están usando. Tampoco se están permitiendo en los usos de fuentes ornamentales con difusores y nebulización. Entonces, esas son las dos líneas, ¿no? La línea de control de tratamiento exhaustivo con desinfección en la parte de aguas urbanas y usos restringidos en determinados usos de jardín. Yo por complementar un poco lo que ha comentado José Manuel, nosotros ya tenemos un marco normativo regulatorio que te dice para cada uno de los usos, el nuevo reglamento de reutilización te dice para cada uno de los usos qué parámetros de salida tiene que tener ese agua. Pero en paralelo con esto, que son evidentemente todos los sistemas pueden estar preparados para eliminar todo tipo de patógenos, entre ellos la legionela, siempre puede haber un error, un fallo del sistema,
Para eso están los planes de riesgo, precisamente. Ahora, lo que ha cambiado en este marco normativo regulatorio es que se tiene que realizar una solicitud de productor de agua regenerada y el productor de agua regenerada tiene que poner en marcha un plan de gestión del riesgo. Si yo tengo una distribución de agua para riego de parques y jardines, yo tengo un riesgo, que es que se me pueda producir una avería en mi sistema, un fallo en el sistema y me permita identificarlo en tiempo y forma y cortar la distribución. Ese, por ejemplo, es una de las cosas que se estudian en esos planes de gestión de riesgo. Evidentemente, pues, como dice José Manuel, pues no lo utilizamos para nebulizar, no lo utilizamos para evitar, por ejemplo, el riesgo de esas lesiones. Todo esto forma parte de lo que son la solicitud de producción de agua regenerada y los planes de gestión del riesgo. Nosotros, por la parte de agua freática, hacemos desinfección en continuo, aunque no sea determinante para el seu uso, pero con que el decreto de Legionela establece que hay que hacer una evaluación de riesgos con un puntaje en función de la operación, calidad, etcétera, obviamente desinfectar el puntaje de riesgo es menor y nos da mayor garantía. Entonces, también la misma filosofía que el compañero, para estar del lado de la seguridad, acometemos etapas de tratamiento que posiblemente no son necesarias, pero nos garantizan minorar el riesgo biológico. Y respecto a las aguas grises, los parámetros que pedimos a la salida de ese pequeño tratamiento son equivalentes a los mismos usos que se establecen para el agua regenerada. O sea, aunque sea agua gris, nos hemos comparado y pedimos el mismo valor en los parámetros biológicos que se pide para las aguas reutilizadas. Con lo que casi estamos forzando, no lo decimos en la ordenanza, pero a nivel práctico tienen que utilizar membranas de ultrafiltración o algún tipo de tratamiento de este tipo, más cloración, que hace que el riesgo de Legionela se minore. Y obviamente también se mida periódicamente, pero también por el lado de seguridad la estrategia es la misma. El tema biológico es un aspecto fundamental los que trabajamos con el agua. Sí, por complementar alguna pregunta más que había en el chat de Juan Francisco Santos y con esto, si os parece, podríamos ir cerrando unas últimas intervenciones y, como se ha dicho, si hay más preguntas se pueden trasladar. También se ha comentado por el chat que el vídeo estará accesible para los participantes, para los inscritos. También, si no me equivoco, las presentaciones que han utilizado los ponentes también serán enviadas. Y, como decía Juan Francisco Santos, relacionado con esto, preguntaba qué frecuencia analítica es necesaria y qué acreditación necesita el laboratorio encargado, por ejemplo, para riego de parque por goteo, o es posible realizar control rutinario en las propias instalaciones, comentaba Juan Francisco. No sé si queréis contestar. Bien, yo, frecuencia analítica que es necesaria, pues yo como operador, toda la que pueda y algo más, ¿no? Siempre intentamos, cuanto más frecuencia analítica, mayor control del proceso. Pero todo esto va a depender un poco, como he comentado, en nuestro plan de gestión de riesgo, al final va a pasar el filtro de la autoridad sanitaria competente y ahí es donde se van a aprobar esos planes de autocontrol analítico necesarios. Entonces esto va a depender también de las autoridades sanitarias que en cada comunidad autónoma serán ellos los que le den el visto bueno a la propuesta que tú realices. Y no solamente será necesaria una frecuencia analítica suficientemente alta como para tener una seguridad de que vamos a tener controlado el riesgo, sino que además será necesaria monitorización online, ¿no? Para tenerlo completamente, digamos, 24 horas, 365 días del año controlada el agua regenerada. Esto es un sistema muy igual, muy parecido al que hacemos con el agua potable. Estamos todos los días analizando y viendo que si el agua es apta para el consumo, pues esto es lo mismo para el agua regenerada. Un plan de riesgo exige pues una frecuencia analítica, la acorde, la que nos permita tener una seguridad de que no existe ningún riesgo. Justo la necesaria. En unos casos será mayor, en otros casos será menor, dependiendo de cada caso, de cada municipio, de cada uso, será distinto. No es lo mismo utilizar un agua regenerada para el riego de arbolado que para riego de consumos de productos que
vamos a consumir en crudo, etcétera, etcétera. Respaldar un poco esta misma opinión, que el Real Decreto 1085 del 24 tiene definidas claramente, aparte por supuesto de los parámetros, a controlar los niveles de seguimiento de analítica por uso y los parámetros de valores máximos autorizados y de desvío. Con lo cual, efectivamente, pues el control analítico es totalmente similar al del agua potable. Y lo que, dependiendo de los usos que tenemos, estamos haciendo ese seguimiento y ese control de posibles desviaciones y medidas, digamos, correctoras en cuanto se produzca. Pero vamos, que está muy, muy, muy definido en el Real Decreto cómo se tiene que hacer el control analítico por usos. Muy bien, pues creo que no hay ninguna pregunta más en el chat. Yo creo que ha sido una jornada muy, muy interesante. Las experiencias todas nos han aportado cosas que seguro que hemos apuntado y que serán recursos que en algunos casos intentaremos imitar o copiar. También, evidentemente, el marco legal y el marco general previo introducido pues también nos ha sido muy, muy útil. Evidentemente, con lo que nos preguntan, también queda claro que es un camino por recorrer y por mejorar, porque hay este marco legal, pero hay también un marco de desarrollar que es el de inversiones y el de infraestructuras que hay que ir mejorando, el del uso de la tecnología también. Y yo diría también que incluso en una visión quizá más política, también el de la pedagogía sobre el uso de estas aguas regeneradas, ¿no? Yo recientemente conocía el estudio por parte de la Universidad Politécnica de Cataluña, aquí en Barcelona, que estudiaba el uso de aguas regeneradas en el parque agrícola del Baix Llobregat, de la comarca a la cual pertenezco, y demostraba la calidad de las cosechas y además la reducción en algunos casos de los fertilizantes hasta en un 10%, ¿no? O sea que es posible utilizar agua regenerada para el uso agrícola manteniendo la calidad, incluso aumentando la sostenibilidad. Por tanto, bueno, mucho camino por recorrer, pero creo que las experiencias nos han sido muy, muy útiles. Agradecer a todos la participación y también vuelvo a reiterar el agradecimiento al equipo de la Federación de Municipios por hacerla posible. Muchísimas gracias.